Hola a todos, bienvenidos a The Clubcast, el lugar donde quieres estar. Pues muy buenas noches a todos. Una vez más, como podéis comprobar, una voz diferente. Hoy no nos acompaña Don Miki Gasco, pero bueno, avatares de la vida, cosas que pasan, podcast de Yabú. Pero lo bueno que tenemos es que no estoy solo, porque hoy me acompaña, como siempre, mi incombustible compañero, Don Josep García. Muy buenas noches, Josep. Hola, buenas noches, Adrián, y hoy estamos aquí para hablar de un tema de actualidad y qué mejor que siguiendo toda la casuística que hemos estado siguiendo siempre en todas las interacciones de este podcast es ¿para qué hablar con el primero si podemos hablar con el segundo? Lo que me lleva a que, dime feedback, ¿quién tenemos hoy con nosotros? Pues hoy tenemos nada más y nada menos que al subcampeón del nacional, del europeo Pre-Modern Championship, el señor Vedas. Muy buenas noches, Vedas. Hola, ¿qué hay? Gracias por tenerme aquí. A ti por venir. Faltaría más. Antes de entrar en materia o en turrón, como le queráis llamar, depende de si os gusta o no el postre navideño, me gustaría que nos dijeras 3 palabritas sobre quién eres y qué es lo que te ha hecho estar en el mundo del Magic en general, el Pre-Modern en particular, y ir avanzando sobre esto para llegar al por qué estás hoy aquí. Así que empecemos por ¿cómo descubriste las cartas tú, Vedas? Pues yo empecé a jugar con un poco menos de 12 años, porque se jugaba en la escuela. Y bueno, pues a mí desde pequeño, digamos, siempre he sido introvertido y me ha gustado este tipo de cosas más, digamos, mentales que los deportes. Yo era muy malo en los deportes. Entonces es algo que me atrajo enseguida y me añadí al grupo de jugadores. Esto fue cuando la edición más reciente era Invasión. O sea, básicamente Pre-Modern, época Pre-Modern. Y bueno, pues supongo que como suele pasar, los de la escuela se lo dejaron, pero yo seguí pues bastantes años, hasta Ravnica, hasta el 2005 así, y después he tenido temporadas de dejarlo y volver, pero periodos cortos. Pero después, en el 2018, que yo estaba viviendo en Filipinas, me reenganché al Magic y me empecé a ver que existía un formato nostálgico, que era algo que me atraía mucho, porque yo no tenía mucho interés por aprender las cartas nuevas y jugar algo que no me decía nada, digamos. A mí me gustaba la idea de revivir mi infancia, digamos, o adolescencia. Entonces el Pre-Modern es una idea que me gustó desde el principio, los formatos similares de borde antiguo. Y bueno, pues eso, empecé a jugar allí, curiosamente, que era el único sitio en toda Asia que se jugaba en Filipinas. Éramos torneos de igual de 6 personas, una cosa así, era súper difícil encontrar jugadores. Pero bueno, empecé allí. Y bueno, básicamente eso es mi historia como jugador, digamos. Bien, y esto nos lleva, dices que estabas viviendo en Filipinas, porque claro, o sea, para quien no lo sepa, tú eres oriundo de la Comunidad Valenciana, no sé si Valencia Capital, pero sí la Comunidad Valenciana, pero eres un culo inquieto realmente, porque tú te has movido mucho, has cambiado mucho de lugar de residencia, ¿verdad? Sí, bueno, no creo que eso tenga mucho interés para los oyentes, pero sí, básicamente. Bueno, pero para mí sí, así que como lo pregunto yo, pues... ¿Cómo es tu podcast? Pues sí. Pues bueno, hoy que hay un tirano menos, puedo aprovechar. Yo viniendo del Magic, pues como muchos, sobre todo en Valencia, no sé si conoceréis a gente como Raúl Mestre, Héctor Fuentes. Sí. Estos eran mega pros de la época de Magic. Héctor Fuentes fue el primero que hizo top 8 de los españoles. Sí. Pues esta gente se metió al póker en el 2004 ellos. Y yo como otros pues tuve interés por eso, lo veía como un juego más, me interesaba como, digamos, como afición. Pero acabó siendo rentable y me dediqué a eso. Bueno, a partir de eso, pues por razones varias he ido viviendo en varios países del mundo. Aunque la época de Filipinas ya no me dedicaba al póker ya. ¿Podemos decir entonces que tu carta favorita de Pre-Modern es el Caminante Curtido?
La verdad es que es una carta que la he visto bastante más enfrente de mí que de mi lado, no la he jugado casi. Mi carta favorita es el Gaia's Blessing. Por lo que sea. Sí. ¿Te gustaba jugar Parfait? No llegué a jugarla, llegué a montarme el mazo y al poco después prohibieron el Antax, así que no llegué a jugar ni una partida. Pero me encanta el concepto ese como de un mazo infinito que tiene respuestas a todo y partidas de 3 horas y todo eso me encanta. Bueno, como podéis ver, aquí en The Clubcast estamos abiertos a todo tipo de premodern, incluso al que no le gusta a nadie. No pasa nada. Bueno, dicho esto, a ver, te hemos traído aquí, aparte para saber más de ti, porque encuentro que es una persona muy interesante, por una cosa que acabas de realizar, y fue ser subcampeón en el europeo de Tampere. Europeo que, Fitman, ¿podrías darnos algunos datos sobre él? Sí, por supuesto. Fue, a ver, como bien acaba de decir Yuses, Tampere, exactamente el número. El número de jugadores, si me das un segundo te los voy a decir, juraría que son 82. 90 fuimos, ¿eh? Sí. 92 apuntados. 92 fallaron algunos, ¿no? Vale, sí, efectivamente. 92 me salía aquí y tal, vale. Y bueno, pues ha sido un top 8 un poquito atípico, no es tan habitual como puede ser el americano. Si queréis le repasamos brevemente muy por encima, ¿vale? Tampoco vamos a entrar ya que luego lo vamos a ir desarrollando, pero bueno. En octavo lugar tenemos otro español también de la Comunidad Valenciana, porque a fin de cuentas hay que reconocerlo, los que ponen la bandera aquí es la Tecnoliga, son los que viajan, y más hasta Tampere, que luego lo hablaremos también, que no está precisamente cerquita de España, que es el señor Nacho, con una Monoblue Control con gambas, ¿vale? Con esa tecnología incorporada. Igual que las Stifle Out han metido Tithe, pues ahora las Tithe están metiendo esas gambas también. Sí que es verdad que no es el plan principal, pero bueno, siempre puede dar la sorpresa. Tenemos también una Goblins, tenemos una Mono Black Contamination, una Powder Combo, ¿vale? Así un poquito como sorpresa. Y aquí es donde empiezan a lo mejor también otras cosas un poquito más raras. Una Begibur, una RGZU, ¿vale? Como la queramos llamar, que bueno, pues es un mazo curioso en sí. Una Elfos, pero no una Elfos al uso, lleva un pack de toolbox más grande, ¿vale? Con algunas criaturas un poquito más curiosas y menos frecuentes de ver, como los Battlemag, etcétera. El segundo me lo voy a saltar por lo que sea. Y en el primero tenemos, ya no es Landsteel, ¿vale? Es una White Tide Landsteel, Tide Steel, como lo queramos llamar, ¿vale? Es la evolución que ha tenido la Landsteel, incorporando esas Tides. Si no juegas a día de hoy cosas de Fading, vale. Sí, y hablando de cosas... Tienes que tener una muy buena razón, como no poseer las cartas, básicamente, para no jugar cartas con Fading en un torneo en el que el meta importe. O sea, si vas a jugar tu jornada de liga, tu jornada de Tecnoliga en gremio, tu partida online, no entramos. Pero en un torneo en el que pretendas hacerlo bien porque hay high stakes implicados, tienes que tener una muy buena razón para no jugar cartas con Fading, acá las cartas de paralaje. Concretamente la blanca y azul, que concretamente, y por lo que sea, hubo alguien allí que las jugó, que es nuestro invitado. Pero antes de llegar al deck, a mí me gustaría que, como a un portugués como tú, porque ahora eres portugués, se le ocurre irse hasta Tampere. ¿Qué hay detrás de todo ese proceso de pensamiento? Bueno, pues a ver, sinceramente cuando anunciaron que el nacional, o sea que el europeo era en Tampere, yo fui de los que públicamente más se quejó de ello. que hubo bastantes publicaciones en Facebook sobre este tema. Pero al final, pues estuve pensando y más o menos tenía sentido, y esto viene por una historia, que es que yo tengo un amigo que conocí jugando a Magic hace como 21 o 22 años en Valencia. Después nos hicimos más amigos porque él también se dedicaba al póker, aunque otra parte del póker, más como de reportero, articulista y cosas así.
Y la cuestión es que en cierto momento dejó ese oficio y empezó un proyecto que consistía en un blog de viajes, pero desde el enfoque de alguien que vive en los países, que es vivireuropa.com. Entonces él empezó ese plan de vivir en diferentes países, trabajando en ellos y conociéndolos bien, integrándose, etc. Empezó por Hungría, vivió en Inglaterra, después fue a Bélgica y después fue a Estonia, a Tallinn. Y su plan, en principio, era seguir, pues estar 1 o 2 años para conocer el sitio y saltar a otro sitio. Pero resulta que lleva 10 años viviendo allí. Entonces yo siempre he tenido curiosidad por ver qué tiene... Sí, porque ¿qué le enganchó para estarse allí 10 años, no? Tenía mucha curiosidad siendo un sitio tan lejano, tan frío, con un idioma dificilísimo, etcétera. Entonces yo tenía pendiente ir a Estonia. Y también tenía pendiente verle, porque hacía 10 años que no lo veía también. Entonces yo pensé, pues a ver, Tampere, ir a Tampere solo no es muy atractivo, pero a Tampere se llega cogiendo un tren desde Helsinki y a Helsinki se llega en ferry desde Tallinn. Son viajes más o menos cómodos. Entonces pensé, pues podría ser este el momento de finalmente visitar aquella parte del mundo. Y además cuadraba bien el vuelo yendo también a Letonia. Entonces visité los 3 países con mi familia. Y a esto se juntaba que encima convencí a este amigo, Víctor, para jugar el europeo. Él se vino también, no era solo visitarle. Entonces él no había jugado nunca Pre-Modern, no había jugado Magic en bastantes años, pero yo le dejé una Sly, que es el mazo que le apetecía jugar y eso. Y por cierto lo hizo bien porque hizo 5-2, acabó como el puesto 14 o algo así, o sea que no está nada mal. Para alguien tan desconectado pues también tienes mucho mérito eso. Y bueno, básicamente esa es la historia, que coincidieron muchas cosas a favor, porque después me enteré, yo viajaba desde Lisboa, yo fui el que viajó desde más lejos, o sea, una cosa, este torneo lo que tuvo de especial, digamos, es que de los 90 jugadores, 60 eran finlandeses. Entonces, digamos que el hecho de ser europeo, que se llamara europeo, en realidad tampoco llamó a tanta gente de fuera. Es algo que, por lo visto, la gente no tiene tanto interés por ese título como podría esperarse, ¿no? Era como que hubiera un grupo relevante de muchos países. Por ejemplo, de España éramos 5, Víctor y yo, que no íbamos desde España, Nacho y Sete, que van a todos los europeos, son los que más están por todos los sitios, y después un amigo de Sete, que es Ricardo, que es de Valencia también. Y fuimos los únicos 5 de España. No fue de países cercanos, fueron de países nórdicos, unos pocos alemanes, unos pocos polacos, o sea, fue casi un nacional finlandés, digamos. Sí, un nacional finlandés con invitados especiales. Sí, a ver, yo, aparte de la, como bien dices, el desarraigo por el título de europeo, que hasta cierto punto lo entiendo, también, como tú has dicho antes, fuiste muy crítico con la localización, sí. Es que, a ver, llegar a Tampere, tienes que proponerte llegar a Tampere. No es como me guste más o menos cómo se organizaran los europeos de Darmstadt, por ejemplo. Llegar a Darmstadt es mucho más cómodo que llegar a Tampere. Sí, y aparte es un sitio más atractivo. Bueno, a ver, es que Darmstadt tampoco es ideal, pero está muy cerca de Frankfurt, y Frankfurt es, en cierto sentido, es que es casi como una capital europea, en cuanto que está súper bien comunicada y sin ser capital del país. Entonces, con Praga, por ejemplo, no me acuerdo cuántos fuimos el año pasado, pero yo creo que casi 200, una cosa así. Pero claro, Praga es el centro de Europa, es un sitio mucho más turístico, más fácil llegar. Hay mucha más tradición de viajar allí. Sí, claro. Llegas directo, que es una cosa que es muy importante para cualquier tipo de torneo que pretenda, voy a decir global, no necesariamente global, pero voy a decir global. Una buena comunicación es clave, o sea, el tener que hacer lo que tú has dicho, o sea, avión, ferry,
que aquí el avión y el ferry lo juntamos, ¿vale? Para llegar a Helsinki. Vayas donde vayas, vuelas en avión hasta Helsinki. Cambiamos tu ferry por si no vives en una capital europea o en una ciudad con comunicaciones, ir hasta el aeropuerto que te lleva a Helsinki. Y luego desde allí 2 horas más de tren bus para llegar a Tampere. Sí. Y es un sitio al que personalmente yo no lo había oído hablar en la vida. No sé si vosotros sí. Fuera del entorno de Premodern y fuera de... Yo lo oí justo antes del europeo, porque bueno, uno de los participantes del Epic era de allí, Erka, que de hecho era parte de la organización. Y yo la primera vez que oí el nombre de Tampere fue ahí. Y es la segunda ciudad más importante de Finlandia. Sí, pero claro, a ver, cuenta que con toda la distancia, igual tú les dices Murcia y te dicen sí, muy bien. Pues esto es lo mismo. Sí, existe, sí, puede ser todo lo importante que quieras a nivel local, pero a nivel global no. Pero bueno, llegados a este punto vamos a dejar un poquito de ser un podcast de viajes y de hacer la competencia a tu amigo. Que ya para criticar la organización. No, la organización. No, esto todavía va a seguir palos. Adelante, Yuso. No, idiota. Caemos los cuchillos. Nunca voy a decir una mala palabra de una persona que malgaste, porque ya no es ni invertir, sino es malgastar su tiempo en hacer que otras personas se lo pasen bien jugando. Nunca voy a decir una mala palabra. Nunca. Lo que sí, el torneo fue muy bien. No pasó nada relevante que retrasara nada. El local estaba bien, comimos allí mismo, que es muy cómodo. Sí. O sea, lo hicieron todo bien. Y a ver, otra cosa que no hemos dicho que tira para atrás a algunas personas es que era un torneo benéfico en realidad. Entonces hay gente que intenta encontrar la rentabilidad en un torneo de estos, que creo que es un poco ridículo, pero los hay. Pues quizás ha perdido algún jugador, pero no sé. Bueno, con la mano en el corazón, si se ha perdido algún jugador por eso, no es más problema del jugador que del torneo y del organizador. Si estás jugando Premodern para rentar, ya no te digo fama, por rentar dinero te has equivocado mucho de formato y de juego. Sí. Pero bueno, como decía Yuse, vamos a ir un poquito ya a lo que son las características esas del torneo. Sí, fueron 7 rondas con corte para top 8, ¿verdad? En lo que va, sé que ninguno lo sabe, lo voy a decir yo. ¿Jugaste Replenish? Sí. Explícanos por qué llegaste a jugar Replenish. Sí, pues esto básicamente hace como un año, pues yo estaba jugando, el año pasado jugué la mayoría del año la Ponza Oath, la roja verde. Pero empecé a ver que el mazo no funcionaba tan bien porque se veía cada vez más tides, más respuestas de Teferi, más redes de Sabo. Y entonces me atrajo la idea para las Rippleries. Y vi que Danny de Bush, un jugador muy bueno holandés, había publicado la lista entera con todo el plan de banquillo contra los mazos principales. Entonces pensé, pues voy a copiarme esto y ya está. Yo sé que este jugador es muy competente, ha tenido muy buenos resultados y esto es estupendo como base. A partir de aquí, pues yo igual hago cambios, pero voy a empezar con esto. También, si me permites el apunte, también tiene la Fluctuator, te puedes haber cogido ese deck, pero bueno, yo entiendo que dentro de los decks que él ponía, pues querías algo más serio, pero bueno. Volvemos a repetir, el meta importaba. Había que jugar cartas con Fading. Fluctuator tiene cartas con Cycling, que parece lo mismo, pero no lo es. Fading es la buena. Ya, la verdad es que el mazo de Fluctuator... A ver, si se juega poco será por algo. Porque además es un mazo barato, o sea, sí, el mazo si te compras los 4 Fluctuators y las 4 Misdirection en caso de que las juegues, te regalan el pétalo de loto y el resto del deck. O sea, ya está. Sí, o sea, si no se juega es por algo. Versiones base, no me mires así, Fitman. Si luego lo quieres bonito, sí que tienes que pagarlo. Bueno, eso es como todo. Nunca hay límite por arriba. No. Entonces, pues eso es un mazo que veía que estaba funcionando bien y quise probarlo y lo he ido jugando más o menos pues un año, desde el final del año pasado, y pues más o menos me funcionaba bien.
Así que, pues cuando llegué al europeo, pues no tenía ninguna duda. El otro mazo que he jugado un poco es Steinfeld Mono Azul, que también que posiblemente sea hasta mejor, pero lo que pasa es que es un mazo que me parece bastante más complicado de jugar. Óptimamente sí. Para jugarlo óptimamente sí. O sea, lo que tiene para las replays es que muchas veces gana solo, digamos, que jugar bombas y el equipo deja sin tierra, le combas, o sea, no, es mucho más simple. El otro hay que trabajárselo más y sobre todo el plan de banquillo con Parallax Tide son partidas larguísimas en la Tide Fenómeno Azul. Así que para mí no había debate, jugué lo que me había funcionado bien y era más fácil y ya está. Perfecto, pues ya que estamos hablando de qué jugaste, vamos a hablar de contra qué jugaste. Bien, pues tengo una hoja de cálculo donde me apunto pues todo lo que pasa en los torneos, como en cada torneo apunto contra qué juego y cómo he quedado y pongo alguna nota también si eso. Esto es ser competente, no como nosotros, Fitban. Bueno, a mí me tenemos el guión, cuidado, creo que es la primera vez ya que no estamos haciendo salto de nivel. ¿Cómo se nota que no está Miki? Perdona, Vela, esto es que si no hay momento Pimpinela, esto no esté Miki, esto no funciona. Así que, como decías, tienes un Excel que ya tienes abierto en el que puedes ver contra qué jugaste y cuéntanos en primera ronda contra qué jugaste. Pues la primera ronda fue blanca-negra de control, que gané 2-0, es un emparejamiento muy favorable porque básicamente si no consiguen descartarte continuamente todo lo problemático, pues no te van a poder frenar el tide, que les hace un destrozo, no te va a poder frenar el combo tampoco. Ni te va a meter presión al ser la versión de control. Pues si es un mazo lento, entonces es un emparejamiento muy favorable, así que gané 2-0. Después en la segunda ronda, y aquí ya pues empieza a haber más de suerte, obviamente, jugué un mirror y lo gané 2-0 también. Aquí lo que sí que noté es que el rival tenía menos experiencia, decía que era el primer mirror que jugaba, lo cual es bastante raro jugando para las replays. A lo mejor era el primer torneo que jugaba, porque siendo ronda 2... No creo que tuviera mucha experiencia con Primoder en general, era otro jugador local. La primera partida fue curiosa porque consiguió resolver un primer replenish, pero no le sirvió para ganar. No recuerdo exactamente, supongo que fue un replenish como a Tide y algo más, entonces me quitó algunas tierras con combo de Tide y sello, pero no consiguió hacer nada más, me pude recuperar. Después, un poco más tarde, me hizo otro replenish, pero a base de intuición, o sea, se quedó sin replenish y también fue un replenish que no ganó. No me acuerdo exactamente, pero tampoco le sirvió para ganar. Y no sé cómo me las apañé, pero las opalescencias que iba jugando, las dos de ellas le colé las swords y a las otras dos, pues supongo que con sellos las destruí. Entonces hubo un momento que es eso, tenía ya por removido o en el cementerio todos los replays y todas las opalescencias. Ergo no tenía Wincons. Y le dije, a menos que lleves alguna cosa extraña en el mazo, yo creo que no me puedes ganar. Y contamos las cartas del mazo, él tenía menos y me concedió. Eso fue la primera partida, que es bastante raro de ver eso, porque sí, normalmente es que los replays ganan cuando los resuelves. Así que bueno, esto fue suerte básicamente. Después, siguiendo la tercera ronda, jugué contra la roja verde Ponza Oath, que es el mazo con el que he jugado bastante. Este emparejamiento, aquí la clave es conseguir llegar a hacer el tide, pero claro, es difícil porque es un mazo que lleva 4 riales, 4 puertos, 4 esferas, los 8 petatierras, aparte Sibran Libraries para buscarse todas estas cosas. Y entonces, Sylvans que va a usar muy alegremente contra ti, porque si consigue que no evites combarle, da igual quedarse a 4 vidas, o sea, sus 3-4 cartas extras se va a robar. O sea, yo creo que en este pairing tienes que ser muy agresivo con las Sylvans, porque si combas vas a matarle igual, esté a 4 o a 33 vidas. Con lo cual yo creo que la Sylvan es un factor muy diferencial junto con la esfera, porque y con todo el odio que llevas de base. Sí, pero claro, ya no es sencillo, es que de base ya estás muy preparado para eso, para esas Ancient Tomb y etcétera.
frenarla mucho a la Parallax. Sí, es eso, es un emparejamiento que no sé muy bien de media que sea más favorable, pero no es fácil. O sea, básicamente depende de si consigue o no cargarse las tierras al principio. Si no se roba lo suficiente petatierras o eso y puedes salir de la situación, pues plantas el tide o resuelves el replenish con algo en el cementerio y ya no tiene nada que hacer. Sí, si su plan de partida es el de turno 1, sobre todo en primeras partidas, cuando no sabes en teoría contra lo que juegas, si su plan es voy a resolver un OAZ y voy a ir de aquí para adelante, pues claro, su plan de partida se va por el retrete, nada más empezar, y ahí te da el tiempo. Pero claro, si tiene una mano así justita, puede pivotar en lo que ayuda al pegamento del deck, que es la Sylvan Library, que aunque empiece de esos, en el turno 2 te puede jugar la Library y con las cartas que demás pivotar hacia él, resolver la esfera, petarte una tierra, jugar un puerto que te tape el mana color que necesitas. La filtradora creo que es bastante relevante, que te la pueda ir tapeando mientras te peta otras tierras. Claro, pero si no puede hacer eso, el pairing, sobre todo de primeras partidas, se va mucho a ti. Luego de segundas y de terceras sí que debería mejorar algo más para él, porque él puede meter más cosas de las que en principio metes tú, porque él puede redondear el número de Naturalize. No va a ser el pairing donde veas el Tranquil Domain, porque sería contraproducente para él, pero bueno, claro, él tiene muchas cartas que quitar, porque los se van fuera. Puede meter ahí todos los naturalizares que quedan, puede ya meter los Call of the Hair, sí, y las ráfagas. Incluso todo script, alguna versión. Sí, sí, una o dos, las que lleve. Que no, bueno, sí. Pero claro, pero si no le sale, si en la primera no se lo espera y en la segunda no le sale, pues ganas tú. Una carta que a veces da la vuelta a la partida de forma inesperada, sobre todo en primera partida, es el Frantic Search. Que a veces tiene el plan de te gira el mantenimiento no sé qué, y tú como consigas resolver el Frantic Search te escapas de ahí y se la lías. Sí, te descartas igual lo que quieres descartar y Adolescencia Tide, me lo reanimo luego y a volar. Pero bueno, no sé qué sea más favorable, pero bueno, pues tuve suerte y gané 2-1. Así que con esto es 3-0. Después va la cuarta ronda, que me tocó contra el que jugué la final, que pues, como ya hemos dicho, era Landstill pero con Tides, que esto es horrible para Parallax, porque tienes que pasar por encima de todos los contrahechizos y encima va a haber un momento que te va con Barel y tú no vas a poder frenarlo. Entonces si consigue eso, es muy improbable que puedas seguir haciendo nada, porque van a empezar a venir los standstills, los factor fictions, va a tener un montón de ventaja de cartas y ya se va. Sí, pero te va a dejar. Bueno, yo creo que estas evoluciones de White Control están ahí precisamente para luchar contra Replenish. O sea, el meta actual en general, porque también Landstill históricamente ha tenido un buen pairing contra decks de gambas en general. Por la Swords to Plowshare, básicamente. Ya, puede ser. Pero claro, el hecho de añadirles ahora las de esto, llevas el hecho de añadir el Tide es lo que hace que de ese boost contra Replenish y le permita considerarse, si no un tier 1, como mínimo un contender a poder jugar y ganar cualquier ronda y cualquier torneo. Y de banquillo, disculparme que le estoy viendo la lista al chico, 3 Meddling Mage. Sí, es bastante. Que también quieras o no, te puede. Pues eso, te nombra un Replenish, te nombra una Palescencia y te hace pupa. Sí, los magos en la segunda partida contra Landstill son un problema. Sobre todo, a ver, depende de la experiencia que tenga el jugador, si sabe nombrar bien, porque hay quien la lía con eso, pero. Sí, hay quien dice a la ciega Replenish y a lo mejor no toca decir Replenish y toca decir Wave. Sí, eso es. Parallax Wave yo creo que es la que hay que decir. O sea, el razonamiento estándar de un mago es que lo primero que tienes que decir, ¿vale? Y esto cójase con pinzas, por favor, no se coja como una norma, es que el primer mago va al removal que va a matar el mago. O sea, si juegas contra el rojo, pues Meddling a Lightning Ball. Aunque conozco gente que dice choque, porque si quieren gastar, que gasten un ball, que son 3 daños.
Pero bueno, ahí no entramos, ¿vale? Si es contra blanco, Swords to Plowshares. Si es contra negro, Smother, patata, lo que sea. Si es contra un deck de Waves, la primera no la cantes a ciegas. Piensa si puede tener que ser a Wave. Sí, a ver, depende igual. Depende del estado de la partida, claro. A veces me la hacían, jugándolo así pronto como de primeros turnos, me la hacían a canto de Orim. Que tampoco está mal si sabes que lo que lleva 4, claro. Pero depende de la situación. Claro, pero aquí estás, en segundas partidas sobre todo, estás gambleando y de mala manera, porque vale, hay listas que juegan 4, pero hay listas que juegan 3, hay listas que no juegan. Vale. Sí. Tú le cantas un canto de Orim, al turno siguiente el de Replenish hace, vale, pues por 3 manas Morph. Sí, claro. Sí, lo más seguro es el Wave. Yo creo que el Wave es la correcta a nombrar. Pero no, sigue siendo un pairing horroroso. O sea, no creo que haga falta darle más vueltas. Esto es, desde el punto de vista de Replenish, es horroroso. Lo que nos lleva a que después de cuarta ronda, y por aquí ya habríais comido o estaríais a punto de comer. Pues no me acuerdo exactamente, pero sí, después de la tercera o la cuarta ronda pararíamos. Entonces, como perdí esta, pues iba 3-1. Después en la quinta, pues otra vez me tocó contra blanca negra de control, pues bueno, la misma, gané 2-0 otra vez. Pues es la misma historia. Aparte aquí como curiosidad, me acuerdo que el rival me dijo: uy, cuando he visto que tenías todo el mazo foil y todo eso, me he visto mal, o una cosa así me dijo. Y sí que la verdad es que a veces es dar pistas eso, pero bueno. Sí, pero... No recuerdo que tuviera mucho misterio esta ronda. No, la ronda en sí no tiene misterio. Y lo de dar pistas, como ya hemos hablado alguna u otra vez, como hace 3 días, por ejemplo, sí las das, pero no deja de ser tu deck. O sea, sí, lo vas a tener bonito. No vas a jugar una versión menos bonita del deck solo para no dar pistas. Si fuera un Pro Tour o algo así, igual sí que... Vale. Volvemos a repetir lo que hemos dicho al principio del report del torneo propiamente dicho. Esto era un torneo benéfico. No lo olvidéis, benéfico. Benéfico, pero todos quieren ganar. Sí, evidentemente. A ver, a todos nos gusta, claro. A ver, aquí está, o sea, no nos engañemos. Si tú te apuntas a un torneo, quieres quedar lo mejor posible. Quedar lo mejor posible normalmente implica ganar. Más o menos rondas, más o menos partidas, pero si tú te apuntas a un torneo para quedar lo mejor posible, implica que quieres ganar. Otra cosa es las vueltas de tuerca que le quieras dar a ganar. ¿Vale? Yo hay una frase que digo mucho, sobre todo la digo en mi podcast, la he dicho mucho cuando hablaba de Classic Legacy, que era greedness, pero no at any cost, haciendo referencia al texto de ambientación del Dark Confidant. O sea, grandeza sí, pero no a cualquier coste. O sea, todos queremos salir en la foto el top 8, salir en la foto con el tapete de ganador, la copa de ganador, estar dispuesto a hacer cualquier cosa para eso. Creo que no va con el formato. Pero bueno, esto da para disgregar cuando acabemos de hablar del torneo. No, vamos a intentar cortarte un poquito menos. No lo conseguiremos, pero lo vamos a intentar. Con lo cual nos plantamos que va a empezar la sexta ronda y tú estás 5-1. Sí, de momento iba 4-1. Me tocaba la sexta ronda, me tocó contra un polaco. Diría que los 5 anteriores, los 5 primeros eran todos finlandeses. Como decías, prácticamente es que era un torneo finlandés. Y esta ronda es curiosa, me tocó contra Devourer Oath. Y esta ronda fue un poco graciosa porque a los dos nos gustan mucho las cartas foils, las cartas y todo eso. Entonces, a mí me pasaba una cosa, y a él también, que era que cuando jugamos una carta, pues no la veías solo por la funcionalidad. Como te juega una City of Brass, pues no es solo una tierra que la giras, te da cualquier color y pierdes una vida. No, es una City of Brass foil de séptima Japo, por ejemplo. Si te fijas en eso también, era gracioso porque era como dos coleccionistas hablando de su colección más midiéndose las colecciones, por no decir cosas que tengan que ver con conadas, va. Pues mira, pues esta a mí me falta. Pues mira, pues yo de esta tengo 5 copias. Pues bueno, algo de eso hay siempre en estos emparejamientos. Sí. Después, pues eso, en cuanto al mazo era Devourer Oath,
Entonces este emparejamiento diría igual es hasta favorable para él, porque básicamente es un mazo de combo que es más rápido. Entonces es eso, puede llegar a combar de segundo turno si juega Mox Diamond, y yo no puedo hacer nada prácticamente, porque a menos que consiga tener un sello antes y intente combar de altar y no de fling, pues no voy a poder hacer nada. No. Y por el lado contrario, igual, si yo bueno, a ver, si le hago el tie de tercer turno, pues le va a fastidiar, pero ni siquiera tantísimo, porque es un mazo que usa mucho... Juega muchos aceleradores. Sí, el turno siguiente te hace Mux, te hace Traitors y City of Traitors y ya automáticamente Tinker. Y eso es. Entonces, Tinker al propio Mox y ya claro. Eso es, sí. Y ya se está combando otra vez. Aparte que en tu lista no me la he mirado, bueno, sí que me la he mirado, pero no me acuerdo. ¿Juegas Stifles? Sí, juego 2 typos de base, que eso está bien. Eso ayuda a mitigar el efecto del altar. Sí, pero claro, pero luego te hace Tinker y con 2 manas sueltos te hace Fling y te quedas igual, ¿sabes? O sea, vale. Ya, pero bueno, tiene que hacer eso también. Entonces, sí. A ver, es hacerlo todo en un turno y no alargarlo en 2, que en uno lo preparo y en el otro combo. Pero bueno, pero ahí está la opción, la tiene. O sea, no. El problema es ese, el problema que yo le veo a jugar contra Devourer en general, sea Devoaz, sea la Devourer más clásica, rollo Mood, etc. Es la diferenciación de planes. O sea, siempre hace lo mismo. Porque siempre hace lo mismo. Pero llega a ello de formas diferentes y lo puede finiquitar de 2 formas diferentes. A la hora de enfocar los sites, eso es complejo. Es complejo porque puedes llegar a sidear cartas de más, como hace la Enchantress de ahora, que lleva 2 Blessings, si juegas la lista de Rick Shea. Que, vale, si te basas en eso y dices, bueno, me va a combar de altar y no busco desesperadamente el Solitary Confinement, que es la otra carta que te permite ganar el emparejamiento, y resulta que te hace Tinker Fling, pues te quedas con cara de tonto. Sí, claro, es un problema porque no puedes tomar un rol demasiado defensivo y como de dejarte mana para hacer el stifle o no sé qué, porque es que igual pierdes igual. Entonces yo creo que tienes que ir más a la tuya e intentar combar antes y no tiene más, creo, no... No, es un duelo de pistoleros y el que robe mejor y más rápido lo que necesita, gana. Sí, yo creo que no hay mucha... No hay mucho más. Mucha interacción a esperar por ahí. No, alguna Red Elemental Blast, alguna Blue Elemental Blast, algún spell clave y poquito más. Por ejemplo, yo llevaba de banquillo 2 Avellans y 2 Cantos. Entonces, los Cantos sí que son buenos. El Avellans ya no tanto. Porque te dan un turno, básicamente. A menos que se las apañe para hacerte fling en tu turno, cosas así, que a ver que también puede ser. Pero la Avellans, pues sí, puedes conseguir frenarle si va a hacer Tinker ese turno. Pero si no, no. O si lo iba a montar de alguna manera con el fling, pero si no, tampoco sirve. Entonces, es eso. Es una cosa de esperar que no te la líe y ya está. No veo mucho margen. Pero bueno, pues tuve suerte como hay que tener para que te vaya bien en un torneo. Ni más ni menos. Y gané 2-0 esta también. De momento, por lo que te he apuntado, sí, 4 rondas las gané 2-0 y una la gané 2-1. Y la otra la perdí 0-2. Entonces iba 5-1 cuando empezó la 7ª ronda y estaba mesa 3. Y bueno, era el primero de los de 15 puntos o mejor desempate y pacté la última ronda y con eso ya me servía. Acabé quinto del suizo. Perfecto, y aquí vamos a entrar en el top, pero antes de empezar a hablar del top, me han hecho una petición, que hay alguien que quiere que escuches esto. Tranquilo, que no es nada malo. No, que no hayas escuchado ya, pero nos lo han pedido. Vedas, Sanchis, el mago del cartón, Sanchis, Vedas, sueños de campeón, Vedas, Sanchis, el Magic es su pasión, hay que comprar otra foil. Bueno, es lo que decía, un europeo sin la tecnología no es un europeo. No es un europeo. Bueno, de hecho, un torneo grande
Sin la Tecnoliga no es lo mismo. Entonces, pues, por cierto que Nacho, como hemos dicho al principio, llegó a la fase eliminatoria también. Sí, también. Pero bueno, pues eso, me estuvieron animando al final del torneo, lo cual también me hizo ilusión. Por cierto, también estuve jugando todo el torneo con el tapete de Primo del Portugal. Les gustó mucho a los portugueses. Me felicitaron más portugueses que españoles por el resultado, porque les hizo mucha ilusión, porque es eso, los portugueses aquí está empezando el Pre-Modern, entonces cualquier cosa la valoran mucho. Sí, es una comunidad. Eso es bonito. Y están muy unidos también. Eso. Ver crecer una comunidad es de las cosas más bonitas que puedes ver en este formato, ¿eh? Más allá de partidas, lo que sea. Sí, pues bueno, ya siguiendo, en cuartos de final me tocó contra Contamination, contra un alemán. Este jugador jugaba muy bien, es mucho mejor que yo seguro. Jugaba muy rápido y no se le veía hacer nada extraño, y eso ya te tiene que poner en alerta. Eso te tiene que poner más en alerta. Eso te tiene que poner más en alerta que tener el deck foil. Sin ninguna duda. La gente que juega rápido en general hay que ir con cuidado, pero si ves que todo lo que hace tiene sentido, aún más. y este sabía lo que estaba haciendo. Entonces, aquí, a ver, lo que pasa es si te consigue combar, has perdido. Si te hace Contamination con el Speed, has perdido, a menos que tuvieras el sello antes, pero eso no va a pasar porque es información que ya tiene. Entonces aquí como se suele desarrollar es cuando él gana, es cuando consigue dejarte sin mano a base de coacciones, de terapia, de retrospectiva con terapia, de Rial, Puerto, todo eso, no te deja jugar, te planta una infestación de zombies y con eso te puede ganar, sin combar, simplemente pone 2 zombies y va arreando, sí. Te va dejando sin tierras y sin cartas y le sirve. Y con el Ned Speed también va atacando. Pero bueno, pues tuve suerte. Recuerdo una partida que robé varias opalescencias. Entonces, si lo robas, pues lo que tiene un mazo que no lleva contra hechizos es que ya no se lo quita de encima. Entonces, me conseguía descartar, pero si robaba lo que me hacía falta, pues ahí se quedaba. Bueno, es lo que tiene que pasar, como hemos dicho, en un torneo de estos. Tienes que robar lo que toca cuando toca. Sin duda, tuve mucha suerte en general. Y bueno, pues veo que gané 2-1 estos cuartos, y después en semifinal me tocó contra el jugador que pacté, que era el que jugaba una roja verde agresivas. No sé cuál es el nombre oficial, digamos, de esto. Yo siempre he llamado Beggy Burn porque me hace gracia el nombre. Pues pero sí, RGZO, Beggy Burn, Slide con esplasa verde, llámale como quieras, llámale X. Entonces, lo que pasa con este emparejamiento, en cierto sentido, parece como una slide, pero más lenta. Es mucho mejor para las replenish, porque lo que tiene slide es que básicamente es como un mazo de combo. O sea, te pega, te tira rayos, no interactúa, digamos, y a veces comba antes. Puede ganar en el cuarto turno. Si encadena luego las cosas que tocan, cuela la bola de rayos, no sé qué, pierdes. No puedes hacer nada. Pero la versión con verde es muy diferente, porque la versión con verde lleva menos de esa velocidad para llevar cosas como Mestizo Salvaje, Boa de Río, o cosas como Sylvan Library. Entonces, lo único que sí que tiene de más favorable es que se puede meter Naturalize y Tranquil Domain, que son cartas problemáticas, pero el hecho de que vaya mucho más lento, pues lo hace bastante más favorable que Sly. Entonces, esto sí que es un emparejamiento en el que más del 50% de ganar debe de tener para las replenish. Y bueno, pues en este caso gané 2-0. No fueron partidas muy complicadas, son partidas en las que básicamente él no puede frenarte. Tú cuelas un Parallax Wave, le quitas 2 bichos, te da un montón de tiempo para seguir haciendo, y al final de combate no tiene respuesta. Y bueno, ya después la final, me hubiera gustado obviamente más jugar contra la Cradle Control esta de Frank. Rofellos, que le llaman porque se le parece el apellido. Pero me tocó contra otra vez el mazo contra el que perdí 0-2.
que es la maldita Kite Steel. con Parallax Tides. Y bueno, pues aunque recuerdo algún error en la segunda partida, pero aún así no sé si hubiera conseguido ganarla ni siquiera, porque es que es un emparejamiento que tienes que conseguir colar cosas que cuestan mucho más de lo que cuesta contrarrestarlas, porque lo tuyo cuesta 4 manas y con uno te hace una null, por dos te hace un mana leak, por dos te hace un disenchant, te puede colar una chain of vapor cuando fastidia, que también me lo hizo. Entonces es difícil y bueno, pues no tuve suerte y perdí otra vez 0-2 contra el mismo rival, que era finlandés, y bueno, al menos me alegro de que ganara alguien local que el título se quedó en casa. Pero aún así, bueno, me hizo mucha ilusión quedar también en un torneo como este. ¿No? A ver, 5, no voy a decir ya en españoles, 5 valencianos, 2 en el top 8, 1 en el top 14. 7 por allí animando a todo el mundo. O sea, sí, siempre. ¿Qué más se puede pedir? Una vez finalizado el torneo, a mí me gustaría dedicar 2, 3 o 5 minutos a tus impresiones de cómo ves la estructura del europeo en general. En concreto, esta pregunta estaba pensada para tanto el hacerlo todo en un día, que a ver, que con 90 jugadores es algo que es duro, pero es relativamente manejable. Porque son, como te has dicho, son 7 rondas, son 10 rondas en total, se hace un pelín pesado, pero claro, me gustaría que tú me explicaras cuál es tu opinión al respecto. Bueno, a ver, como jugador en general vas a preferir 2 días, porque la verdad es que yo no estoy acostumbrado a que me vaya tan bien en un torneo. Entonces al final del día la verdad es que ya, y eso que no tomo alcohol ni nada, que al final del día ya iba a estar muy cansado y cuesta, el Magic requiere estar concentrado para hacerlo bien. Entonces pues sí, realmente pues preferiría que fuera que la fase eliminatoria o algo así fuera en un segundo día. Pero claro, eso tiene, por una parte, el organizador necesita alquilar un local 2 días, lo cual aumenta mucho costes y no puede no ser rentable a menos que organices más cosas ese segundo día. Y aparte también, de cara a los jugadores, también puede ser peor porque igual no pueden permitirse otro día más fuera de casa o lo que sea. Entonces tiene sentido que un torneo así sean un día. Sobre todo si es de tamaño, pues es razonable. El año pasado en Praga ya era más complicado, ¿no? Fue muy bestia. Eso creo que no está bien. Bueno, o la LobsterCon, por ejemplo, la LobsterCon Premodern, que si no recuerdo mal fueron 9 rondas de suizo y luego el top. O sea, Rick Shea se cascó 12 rondas en un día. Jens, en paz descanse, se cascó 11. Si no hubiesen llegado al top. Bueno, si llevas Fluctuator no tienes ese problema. Perdona, eso díselo al que hizo top en una LobsterCon con Fluctuator. Sí, pero son partidas rápidas. Bueno, tienes 40 minutos para salirte a fumar. Dicho esto, me gustaría también dedicar un breve o no tan breve momento a hablar contigo sobre las reflexiones a nivel organizativo y a nivel logístico de cosas que creas que están bien o no están bien dentro de lo que es la organización de los torneos, porque hasta donde yo sé tú tienes cierta experiencia en organización de torneos o en gestión de torneos y me gustaría saber tu opinión al respecto. Hay una que me la sé, pero pues no, hablemos de esa porque tampoco queda mucho tiempo. No, tenemos bueno, como quizás no sepan los oyentes, pues inventé un sistema con un amigo que murió hace unos meses, que es el Top 7.2, que básicamente lo que significa es, cuando acaba el suizo, si el que ha quedado primero ha ganado las 2 últimas rondas, tiene un bye. Es decir, en lugar de clasificarse para cuartos, directamente se clasifica a semifinal. De manera que entran 7 personas a la fase eliminatoria en lugar de 8.
con esto lo que se consigue es incentivar a la gente que está en mesa 1 en las 2 últimas rondas a jugar esa ronda. Porque no solo están jugando por llegar a la fase eliminatoria, lo cual conseguirían simplemente pactando, sino que tienen el aliciente extra de poder conseguir un bye, que es que tiene un valor enorme, porque es pasar directamente a la fase siguiente y aparte quedando primero del suizo vas a salir primero en todas las rondas, o sea, el valor es muy grande. Entonces, lo que consigue este sistema principalmente es eso. También consigue que haya un poco menos de pactos como por la mesa 4 de la última ronda. Gente que no tiene claro si quedará octavo, séptimo, así, puede decidir jugar. Porque si no se quedan fuera. Sí, o sea, se les fuerza también por abajo, pero sobre todo por la mesa 1 que tiene interés. Tiene interés porque, en principio, en un torneo, quien está en la mesa 1 deberían de ser los mejores jugadores con los mejores mazos, de media, digamos. Entonces, esto como desde el punto de vista deportivo, digamos, es una lástima que no se dé, que esos jugadores pacten, ¿no? Que esté vacía esa mesa. Eso es un fracaso organizativo. Y aparte, de cara a torneos que se retransmiten, como es este, y cada día más, pues también queda muy mal que esté sacando en última ronda la mesa 4 o 5. Es un poco es ridículo eso. Tendría que estar los mejores. Tú quieres ver los mejores que están en ese momento en el torneo. Entonces esto se consigue con el 7.2. Yo sé que cualquier sistema nuevo, sobre todo llevando 30 años en el top 8, pues cuesta, hay mucha fricción, se ve como algo externo y entonces pues cuesta de implementar. Pero sí que los mensuales de Valencia siguen este sistema, en Portugal se han hecho varios torneos con este sistema. De hecho, el nacional el de Valencia se hizo con este sistema. El de Valencia o el de Alicante, uno de los dos se hizo con este sistema, ¿no? Sí, porque Pere Lloret se quedó fuera, entiéndaseme, quedó 16º y no jugó el top. Y diría que fue en Valencia 2023. En Valencia se hizo top 15, que era como una versión... Sí, la versión extendida del 7.2. No, era una versión primigenia, digamos. Era algo bastante peor. Esto es mucho mejor porque con el top 15 o top 7 no se incentiva tanto en ciertas situaciones. Es decir, puede seguir siendo óptimo pactar en mesa 1, lo cual el 7.2 no lo elimina del todo, ¿no? No lo hace posible, hace incorrecto el pactar. Pero bueno, pues eso se ha probado en varios torneos, el más importante es la Supercopa de España y bueno, en general funciona bien. Pues en cuanto a la estructura, eso es lo único que diría. En cuanto a este torneo y a cualquiera de Magic en general, el top 8 creo que es mejorable y el 7.2 consigue ciertas cosas que son un problema del top 8. Después otra cuestión es, yo personalmente pienso que un torneo que se llama europeo o nacional tendría que ser por invitación, no tendría que ser abierto, como es en muchas otras competiciones. Entonces, creo que tendría más seguimiento y la gente tendría más interés por practicar, por ir hasta el sitio y todo eso, si es algo que hay que ganárselo para ir, si es algo que antes tienes que haberlo hecho bien en otros torneos y cosas así. Entonces, en ese sentido, una idea que tengo yo, que he propuesto alguna vez y que creo que estaría muy bien que la hicieran en la Supercopa, se lo he dicho a Nacho varias veces, es que en lugar de ser un torneo individual, como hay muchos ya, creo que sería mejor que fuera por equipos, por tríos, por equipos de 3 personas. Porque así yo creo que la gente tenía más interés por representar realmente su zona, su país, etcétera, en lugar de ser simplemente alguien que ha conseguido clasificarse no sé dónde, y es uno más de los que están en el torneo. Y después, desde el punto de vista de los espectadores, creo que sería mucho más divertido también con más sensación de arraigo, de estar a tu equipo, ¿no? Creo que sería apoyando a mi región, no apoyando a mi amigo que es de Murcia. No tengo nada en contra de Murcia, ojo, lo quiero dejar claro, no es la primera vez que los mento, no tengo nada en contra de ellos. A mi amigo de Murcia, o a mi amigo de Madrid, o a mi amigo de La Rioja, patata. Sí, eso lo entiendo. También entiendo que
desde mi perspectiva, tienen que haber torneos que sí que sean abiertos. Sí, sí, sin duda. En los que, porque una cosa que personalmente no quiero que se pierda nunca de este formato, del Magic en general, pero este formato que es lo que me atañe, es el gathering, que es para mí lo mejor que tiene este juego, la gente que te encuentras y las relaciones que creas. Sé que se nos quedan cosas en el tintero, Vedas, lo sé, pero esto es así de orgánico, con lo cual yo me comprometo a las cosas que no he podido hablar hoy contigo, a hablarlas otro día con mucha más calma, si te parece bien, porque deberíamos ir despidiendo en breve y no me gustaría despedirme sin antes agradecerte que hayas estado aquí con nosotros, que hayas invertido tanto tiempo en conseguir que esto se grabe, porque, chicos, por norma general estas cosas llevan más tiempo de las que parecen, y cuando los goblins tecnológicos nos atacan se gasta mucha más, pero bueno, ya lo entenderéis cuando escuchéis el principio y o el final de este podcast. Por eso me gustaría darte muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. También a Feedback por exactamente lo mismo, por invertir todo el tiempo necesario en que este podcast haya salido adelante. También me gustaría agradecer a Miki que nos haya dejado el espacio de hacer un episodio a nuestro aire, literal y completamente a nuestro aire. No hay ningún tipo de influencia de la tercera pata de esta mesa, excepto en una cosa que va a pasar ahora, y ahora la veréis. Y me gustaría dejarlo aquí, habiéndoos dado las gracias a los dos, diciendo que prometemos volver lo más pronto posible. Intentaremos volver a hablar con Vedas porque creo que le quedan muchas cosas interesantes de las que hablar, entre ellas una página web que se llama allframe.com y que si no la habéis visitado, por favor visitadla. Y en este podcast, como nos gusta dejarlo por todo lo alto, voy a hacer un chiste que puede que sorprenda a toda nuestra audiencia menos a dos, porque ya que hoy no está Miki para pedírmelo, lo voy a soltar porque sí. Y es, ¿qué le dice un 2 a un 0? 20 conmigo. Y hasta aquí, amigos, porque más alto no se puede dejar. Buenas noches. Adiós, chao. Buenas noches.